Shalom, hermanos, vamos entonces a compartir la enseñanza de la parashá de esta semana, una parashá extremadamente rica en conocimiento y sabiduría que el Eterno da a través de su palabra, a través de Moshe el profeta, da estas palabras para su pueblo Israel y que hoy se hacen alcanzables para nosotros en las naciones, en la dispersión, Baruch Hashem, por esa oportunidad que Él nos ha dado de podernos acercar a su pueblo, a los escogidos, de poder ser una familia con el pueblo escogido, por habernos acercado por medio de la sangre, de la vida del Mesías. Entonces esta parashá se titula Shoftim, una palabra hebrea que es plural para jueces. Shofet, singular, juez. Shoftim es plural. De hecho, hay un libro en la Tanakh que se llama Jueces, Shoftim. Todos lo conocemos, ¿verdad? Bien, este nombre lo toma precisamente de la división que se hace en el año de las 54 porciones de la Torá, de los 5 libros de Moshe, de Devarim 16:18 al 21:9, donde dice jueces y policías, o alguaciles, dice en otra parte, ¿no? Jueces, entonces allí está Shoftim, en la primera palabra del verso 18 de este capítulo, de este libro de Devarim. Hoy es 2 de Elul, 5780, 22 del octavo mes del 2020, hoy día 22 del calendario occidental. Bien, la Haftará está en el libro de Isaías, que nos leyó el hermano Edison, y los escritos de los emisarios que vamos a compartir en la tarde, Yohanan, Juan, capítulo 14, 9 al 20. Bueno, esta sección de Shoftim, de jueces, hace parte de la tercera sección en que se ha dividido todo el libro de Devarim, Deuteronomio, también llamado Deuteronomio, ¿no? Y pues que tiene que ver con advertencias, instrucciones y predicciones, ¿cierto? Como habíamos estudiado el otro día, se le conoce también este libro como Mishneh Torah, la repetición de la Torah, ¿verdad? Bueno, esta parashá, hermanos, para que lo tengan muy presente, ¿sí? Comprende los siguientes puntos importantes. Miren la riqueza de esta parashá. Es tremenda, es especial esta parashá. Hay una cantidad de riquezas y sobre todo, hermanos, que aquí hay unas cosas impresionantemente maravillosas que hacen relación a Yeshua, nuestro Mesías. Que pudiéramos compartirlas todas sería maravilloso, pero pues por causa del tiempo obviamente no nos da. Bien, entonces la primera parte es el nombramiento de jueces municipales y por tribu, ¿cierto? Eso está en el capítulo 16, 18 al 20. El Eterno ordena nombrar jueces, ¿sí? Y policías o oficiales para que estén pendientes de cuidar que se hagan las instrucciones que los jueces sentencian. Luego también otra parte de esta parashá es las formas prohibidas de culto. O sea, Hashem aquí da unas formas o ordena al pueblo o le instruye al pueblo sobre no hacer ciertos servicios de culto que hacían los pueblos paganos que habitaban en la tierra. Deuteronomio de Devarim 16:21 al 17:7. También hay otra parte que habla sobre decisiones legales por parte de los sacerdotes y los jueces. O sea, las sentencias. Cuando un juez da una sentencia, dice ahí la Torá, el Eterno a través de la Torá, que no se podía desviar ni a la derecha ni a la izquierda de la sentencia que dieran los jueces. Está en Devarim, Deuteronomio 17:8 al 13. Está también la parte de las limitaciones a la autoridad del rey. Hay algunas limitaciones. El rey también estaba limitado, ¿verdad? No por ser el rey podía hacer lo que quería. La Torá lo limita. Capítulo 18 del 1 al 8. También está la parte donde se prohíbe el sacrificio de los niños, la magia y la adivinación. Obras abominables al Eterno y que hacían también aquellos pueblos que habitaban la tierra y que hacen hoy en día
lamentablemente las naciones y muchos gobernantes practican todas estas cosas. Esto está en Devarim 18, del 9 al 14. También está el tema de la profecía de un nuevo profeta, semejante a Moshe, que es la parte donde nos vamos a enfocar hoy en esta parashá. Por eso el título de la enseñanza, ¿esto el que había de venir o hemos de esperar a otro? Bien, entonces esa parte de la profecía del nuevo profeta está en Devarim 18, 15 al 22. También esta parashá contiene leyes concernientes a las ciudades de refugio, las 6 ciudades que determinó el Eterno que el pueblo construyera para aquellos que, digamos, mataran a otra persona, pero accidentalmente, ¿cierto? Sin alevosía, sin premeditación. Eso está en Deuteronomio 18, del 15 al 22, perdón, 19, del 1 al 13. Límites de la propiedad, muy, muy importante también, ¿verdad? En capítulo 19, verso 14. Aquí el Eterno da la instrucción sobre no correr los límites, los alambrados, ¿no? En otras palabras, como se dice acá, el alambrado de la finca, no me lo corra, ¿cierto? Eso está en capítulo 19, verso 14. También hay leyes referentes a los testigos. Esta parte es importantísima. Capítulo 19, 15 al 21, de esta parte se puede extractar una enseñanza maravillosa en cuanto al episodio de Yeshua con la mujer adúltera. ¿Recuerdan esa parte? Donde le traen a Yeshua una mujer adúltera, y todo eso tiene que ver con esta parte de la Torá, leyes referentes a los testigos, capítulo 19, 15 al 21. Reglas para la guerra, capítulo 20, del 1 al 20, y ley referente al asesinato por persona desconocida, que tiene que ver con cuando encontraban un cadáver y no se sabía pues quién lo había matado, y de pronto estaba en la tierra de una tribu. Entonces allí hay unas instrucciones hacia los ancianos, hacia los jueces, qué hacer en esos casos, ¿verdad? Bien, entonces en esta parashá encontramos 41 mandamientos, de los mandamientos 491 al 531. Como ven, ya nos estamos acercando al 613. Entonces, vamos entonces a dar inicio con el tema de esta parashá. Como les dije ahora, nos vamos a enfocar precisamente en esa parte donde habla de la profecía de un nuevo profeta semejante a Moshe, ¿verdad? Bien importante. Y para empezar, vamos pues a dar una pequeña introducción sobre muchos conceptos que existen hoy en día, a los cuales nos hemos acostumbrado a asociar mentalmente con situaciones que surgen a partir de nuestra propia experiencia o por la connotación que le da la gente que nos rodea o con quienes solemos tener cierto diálogo, ¿verdad? Uno de ellos es la noción de la autoridad, bien importante, y hoy en día que sí se carece del conocimiento de lo que es la autoridad. Por eso hay tanto caos en el mundo, y empezando desde las familias, que es el núcleo de toda sociedad, donde la autoridad se ha perdido, la autoridad paterna. Bien, la primera reacción que tendrían la mayoría de las personas al escuchar esta palabra o este vocablo sería una especie de cautela con esa idea, o sea, una especie de prevención. ¿Por qué? Porque la historia reciente de las naciones ha demostrado lo que sucede en el instante, ¿no? En que un grupo de personas tiene el poder exclusivo en sus manos y hace abuso de su autoridad. Pues tenemos, por ejemplo, el caso de nuestra hermana amada tierra y patria de Venezuela, ¿no? Un solo grupo se adueñó de esa hermosa tierra y han ejercido y han abusado de esa autoridad. En el momento entonces en que se asocia el término de autoridad con el ejercicio del poder, inmediatamente se despiertan en nosotros unos reflejos o autorreflejos de autodefensa, por decirlo así, para protegernos de algún déspota que intenta imponer sus caprichos sobre otros. Y aquí en Colombia no somos ajenos a esto.
¿verdad? Porque aquí en Colombia desde hace algún tiempo se vive una tensión, una disputa, por decirlo así, del poder entre dos bandos, el bando de la derecha, el bando de la izquierda, ¿no? Y con dos caras visibles, ¿verdad? El bando de la derecha, pues todos conocemos quién es el, digamos, el máximo jefe en ese bando, pero también está el bando de la izquierda, que también sabemos quién es la cara visible, ¿no? De esa, por decirlo así, de esa corriente o ese movimiento. Entonces, no somos ajenos a eso, a esa disputa del poder, y todos estamos así como a la defensiva, tanto los de derecha como los de izquierda, ¿no? ¿Verdad? Bueno, en el momento entonces que nosotros, como decíamos, asociamos ese término de autoridad con el ejercicio del poder, pues estamos siempre a la defensiva, y esto puede ocurrir incluso en cualquier institución pública, aún de las nuestras, como por ejemplo, incluso en una comunidad religiosa puede pasar, en una escuela o aún dentro del propio seno familiar, puede haber en nosotros o despertarse en esos instintos de autodefensa, ¿verdad? Bien, por otro lado, todo aquel que razone un poco acerca del proceder de los seres humanos, o sea, que haga una reflexión y medite sobre ese proceder de los seres humanos y de su historia, comprenderá que nuestra convivencia, ¿cierto?, como seres humanos no puede estar liberada a la anarquía. ¿Por qué? Pues porque debe existir un orden respetado por todos los ciudadanos o los integrantes de una comunidad para que los seres humanos podamos coexistir. Entonces, este orden, este respeto a ese orden siempre debe estar en todos los estamentos de nuestra sociedad, en el seno familiar, en la escuela, en la comunidad espiritual, en el país, en una nación, en una ciudad, en todos los ramos, en todos los espacios debe haber ese orden para que podamos coexistir como comunidad. Y de entre muchas propuestas que surgieron de los pensadores de todas las épocas, la que parece ser como la más sana, la más limpia, la más potable, por decirlo así, es la democracia, ¿verdad? Que es la que está establecida hoy en día, donde democracia, conocemos como democracia el gobierno del pueblo para el pueblo. Y por eso, pues, esta forma de gobierno, que en realidad se deriva de la democracia, nosotros la agradecemos, digámoslo así, por decirlo así, ¿a quién? A los griegos. Los griegos fueron los primeros que instituyeron este concepto de la democracia, luego pasó a los romanos con el Senado, esa forma de gobierno, pero de igual hay siempre una cabeza visible. Entonces, por eso fue adoptada en muchos países del mundo, en nuestra época, y incluso se defiende como una virtud en sí misma por los amantes de los derechos del hombre, ¿verdad? Bien, con justa razón, entonces nosotros podemos comparar los males que ocurren en países democráticos con otros, pues, que están regidos por regímenes en los cuales el poder pertenece a una élite determinada, ¿cierto? Y llegaremos a la conclusión que en los primeros, donde hay democracia, el individuo goza de más derechos personales que en los segundos, donde solamente reina una élite exclusiva, por ejemplo, en Arabia Saudita, ¿verdad? Allí está manejado por una élite exclusiva, en muchos países árabes. Venezuela en este momento, ¿no? Es solamente una persona con un pequeño grupo que rigen los destinos de esa nación, ¿verdad? Y pues donde vemos que han habido también muchos abusos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer, pues, que la misma democracia no garantiza el bienestar de los individuos, ni impide la llegada al poder de personas que no son idóneas para determinados cargos. Por ejemplo, en Venezuela, me perdonan que ponga tanto de ejemplo a Venezuela, pero digamos para ilustrarlo, supuestamente Hugo Chávez llegó al poder por la democracia, porque a Hugo Chávez lo eligió fue el pueblo. O sea, él no llegó allí en un golpe de Estado, aunque lo intentó una vez y perdió y no pudo hacerlo, pero luego se lanzó a las elecciones y el pueblo mismo lo eligió,
porque se dejó llevar por su populismo, ¿no? ¿Sí? Y aquí también hay muchos populistas, ¿verdad? Entonces, la democracia, al fin y al cabo, fue la que lo eligió. Y ahí tenemos lo que tenemos hoy en Venezuela. Y lo que Hasbe Shalom no sucede acá, pero es posible que pueda suceder, ¿no? Si nos dejamos llevar por el populismo, ¿verdad? Entonces, la misma democracia, como les decía, no garantiza el bienestar de los individuos, ni impide la llegada al poder de personas que no son idóneas para determinados cargos, o en este caso, hablando de la presidencia de una nación. Ahora, ¿por qué? Nos podemos preguntar ¿por qué? Porque la democracia no garantiza el bienestar de los individuos, ni impide la llegada al poder de esta clase de personas. Porque lamentablemente, hermanos, la realidad nos ha demostrado que mucha gente se deja llevar por demagogos que se apropian de las ilusiones ingenuas del pueblo. En particular, pues cuando el pueblo se encuentra en dificultad y con la promesa de cumplir con sus ensueños. Pueden tomar entonces las riendas de un país para luego llevar a cabo los peores desastres. Lo que pasó en Venezuela y lo que puede pasar en Colombia si este pueblo no despierta. Y lo que ha pasado mucho en muchas épocas y en muchos países. Por ejemplo, uno de los casos más lamentables y tristes y más crudos de la historia reciente es el del Tercer Reich de Alemania. Ese, pues, también lo conocemos la historia, cuyos líderes llegaron allí al mando a través de un proceso democrático. Estamos hablando de que su memoria sea borrada, este perverso y hombre malvado Adolfo Hitler, ¿verdad? Que su nombre y su memoria sean borradas. Que llegó allí al poder a través de un proceso democrático. Si bien también en nuestro país los infortunios no tienen afinidad con lo sucedido en Alemania, no lo podemos comparar. Sucedió a menudo en muchos lugares que la mayoría vota a una persona que cree confiable para luego encontrarse con la sorpresa entonces de que las expectativas de esperanza eran totalmente exageradas. Y si nosotros nos ponemos a ver, hermanos, cada nación está esperando un Mesías, aún en el sentido político, un Mesías que le solucione todos sus problemas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay un político muy mencionado, no voy a decir el nombre, pero todos lo creen el Mesías que les va a solucionar todos sus problemas, ¿verdad? Y vemos pues hoy todo lo que está pasando. Y todos aquellos hombres que se han levantado y que el pueblo ha elegido y que luego se han vuelto dictadores, el pueblo pensaba que eran el Mesías para ellos, ¿verdad? Entonces, miren que inconscientemente la gente está esperando un Mesías. Obviamente no en la parte pues, espiritual como nosotros la esperamos, aunque eso incluye que también el Mesías vendrá a establecer la justicia, ¿cierto? Pero la gente espera un Mesías en los gobiernos, así como el pueblo judío al principio, cuando vino Jesús, esperaba un Mesías que le salvara, que le solucionara todos sus problemas, que lo liberara del yugo romano, que estableciera la paz mundial, que sujetara a todas las naciones bajo el dominio de Israel, ¿verdad? Miren que eso es una expectancia, por decirlo así, del ser humano, ¿verdad? Entonces, eso está como que, por decirlo, en la sangre de cada ser humano, esperar a alguien que te solucione los problemas, ¿cierto? Cada uno tenemos un Mesías, ¿no? El Mesías que nos va a llegar y nos va a dar un buen trabajo, ¿verdad? Que nos va a dar una buena oportunidad de negocio, etcétera, etcétera. Incluso cuando tenemos alguna enfermedad, esperamos que nos atienda un buen médico, ¿no? Un buen Mesías que nos sane, que nos ayude a sanar de todas nuestras dolencias, ¿sí? Entonces miremos cómo ese concepto, amados hermanos, está en todas partes, está en nuestra sangre, ¿verdad? En todas las áreas de nuestra vida. Bien. Entonces, decía que la mayoría de las personas, a través de esa digamos, expectancia que ellos tienen, pues votan por una persona que creen confiable, una persona populista, una persona que viene a, digamos, a mover las sensibilidades de ese grupo de personas o de esa nación,
que sabe llegarle a esas personas, que sabe persuadir a través de promesas para solucionarles todas sus dificultades, para lograr el cumplimiento de todos sus sueños, ¿verdad? Entonces, cada vez que se acerca una campaña electoral, siempre escuchamos a los postulantes a cargos públicos hablar en términos despectivos acerca de sus adversarios. Lo primero es descalificar al adversario. Cada candidato espera ver caer primero a sus contrincantes del propio partido para asegurar su propia candidatura, para luego entonces hacer trastrabillar a los rivales del partido opuesto, ¿cierto? Eso es lo más, entre comillas, normal en una lucha para un cargo público, para presidente, para alcalde, o gobernador. Aún estando en la mitad de la campaña actual, cada uno, ¿no?, ya calcula sus posibilidades para la campaña próxima. Uno tiene sus serias dudas si acaso existe, digamos, un interés abnegado por parte de algún candidato, ¿no? No obstante, y a pesar de todo eso, para la forma de pensar de secular o laica del mundo occidental en que vivimos, pues la democracia sigue siendo la mejor de las opciones, ¿verdad? O sea, como que no hay nada mejor. La gente está conformada con la democracia, ¿verdad? Poniendo su mirada en un hombre que es el que le va a solucionar sus problemas. Bien, pero ¿por qué esta introducción? Porque esto es algo muy actual. Como les decía, esto es algo que está en el ser humano y no podemos ser ajenos a eso. Eso está en nosotros, la expectación de ese Mesías. Póngalo en las áreas o en el espacio que lo quiera poner, pero todos esperamos un Mesías, ¿verdad? Obviamente nosotros tenemos definido ya cuál es nuestro Mesías, ¿sí? Entonces, pero miremos, entonces comparemos, vamos a hacer una comparación entre esta expectación del mundo que espera ese Mesías y qué sucede, sin embargo, con nosotros, los que estamos en este nuevo contexto, en el contexto hebreo, ¿no?, en el contexto de las raíces, en el contexto de la Torá, en el contexto de los escritos mesiánicos. Bien, aquí es donde cobra relevancia la Parashat Shoftim, porque la Parashat Shoftim enumera distintas autoridades que cargaban con el deber de conducir al pueblo de Israel. Pero antes de entrar a estudiar las atribuciones y obligaciones de estos diferentes grupos, escuchemos la reacción del profeta Esmuel, o Samuel, conocido en español, cuando el pueblo mismo, miren que es el pueblo que pide a ese hombre, pide a ese gobernante, cuando el pueblo le pidió que ungiera un rey sobre Israel, que fue el primer rey, que fue Shaul, ¿verdad? Miren lo que dice aquí Esmuel. Y vieron ustedes que Nahash, rey de Amón, los atacó, y me pidieron que coronara un rey, siendo que Hashem, vuestro Elohim, es vuestro rey, ¿verdad? Entonces mire que aún eso estaba en el pueblo judío también. El pueblo judío quería ser como las demás naciones, tener un rey como las demás naciones, ¿cierto? Terminaron fue, digámoslo así, rechazando la autoridad directa de Hashem. Entonces, lo que queda sumamente claro de este verso es que la autoridad auténtica, la autoridad original, pertenece únicamente a Hashem, a nuestro Elohim. O sea, él es el iniciador de toda autoridad, ¿sí? No hay ninguna autoridad por encima de él. Y todas las autoridades que vemos y que tenemos hoy proceden de Hashem, como está escrito en Romanos, a través del apóstol Pablo. Entonces, toda esa autoridad pertenece únicamente a Elohim y que todos los que ejercen algún cargo están sujetos o deben estar sujetos, sumisos a su ley, a su Torá y a su mando. Obviamente, pues sabemos que muchos no lo están, pero eso no quiere decir que Hashem no tiene la autoridad sobre ellos, ¿verdad? Hashem los deja hacer
hasta donde Él quiere que hagan, porque ellos serán el instrumento en su mano para una gloria mayor, como sucedió con el faraón, ¿verdad? Entonces sería bueno escuchar, amados hermanos, entonces, ¿qué espera la Torá de cada funcionario, sea judío o no judío? ¿Cierto? Entonces, vamos a repasar cómo en Israel, por ejemplo, en el pueblo judío, un tribunal de 3 personas, que era el más común y de menos jerarquía, dependiendo del número de habitantes de cada ciudad, entonces se constituía un tribunal, ya sea de 3 o de 20 personas. Y el gran tribunal que estaba constituido en Jerusalén, que era de 70 personas más uno. Entonces, el tribunal menor, que era de 3 personas, debe tener todas las siguientes cualidades, ¿cierto? O debía tener esas cualidades: tener sabiduría, tener modestia y, sobre todo, temor, reverencia a Hashem, ¿verdad? Debía ser o tener antipatía por el dinero, o sea, no ser codicioso. Y sobre todo también amor por la verdad, amor por la justicia, amor por las personas y también, pues obviamente, tener un buen nombre. Esto es lo que dice el Rambán en Gil Sanedrín 2.7. Dice también el Rambán en el capítulo 3.10 de esta misma obra: esta era la costumbre de los sabios de antaño. Ellos intentaban escapar a ser nombrados y procuraban no ser designados jueces, a menos que supieran que no se encontraban personas más idóneas que ellos y que en su ausencia se fallaría equivocadamente. O sea, estos sabios no buscaban figuración, no buscaban fama, no buscaban absolutamente nada de eso, ¿verdad? Ellos, dice acá Rambán, que antes intentaban escapar en lo posible, pero que obviamente cuando no había la persona idónea, pues ellos entonces no se oponían, ¿cierto? Porque pues hubiera sido más malo el daño. También dice Rambán en 25.1: una persona no debe en ningún momento tratar al público con altanería, hablando en caso de los jueces, sino con humildad y con temor. ¿Por qué? Dice: y toda autoridad que atemoriza al público con propósitos no santos será castigada, ¿verdad? Entonces, aquí habla también de esas cualidades que debían tener esos jueces. Pero en esta ocasión, amados, en particular, vamos a detenernos en una predicción de carácter netamente mesiánico, cumpliéndose así lo dicho en Lucas capítulo 24-27, donde dice: y comenzando desde Moshe y todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían, o sea, de Yeshua. Este texto que está en Deuteronomio 18:15 al 19. ¿Qué decían? Mire lo que decía acá: Hashem tu Elohim te levantará un profeta como yo de en medio de ti. Entonces, Lucas 24:27 se refiere a esta parte también. Te levantará un profeta como yo de en medio de ti, de entre tus hermanos. A él escucharéis, conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Elohim, ni vuelva yo a ver este gran juego, no sea que yo muera. Hashem me dijo: está bien lo que han dicho, les levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos. Yo pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas, ¿verdad? Entonces, pongamos mucha atención a estos versos de esta parashá, porque a partir de acá es que vamos a desarrollar todo el contenido. Deuteronomio 18:15 al 19. Entonces, empezamos con Deuteronomio 18:15, donde dice la Torá: Hashem tu Elohim
levantará entre vosotros un profeta. Bien, los sabios pues han especulado mucho acerca de quién es ese profeta o de quiénes son. Entonces, por ejemplo, Ibn Ezra afirmaba que ese profeta era Josué o Yehoshua, que era el inmediatamente, digamos, seguidor o el que seguía o el que siguió a Moshe, ¿cierto? Entonces, Ibn Ezra dice, ese profeta del cual habla allí la Torá es Yehoshua, ¿verdad? Pues sí es Yehoshua, pero el que nosotros conocemos, no el que siguió a Moshe. Bien, otro comentarista, Harji, dice Yirmiyahu, ¿cierto? Porque Yarji dice que cuando el Eterno dice Hashem tu Elohim levantará entre vosotros un profeta, que eso se refería a una sucesión de profetas, es decir, que todos los profetas que vinieran de ahí, después de Moshe, entonces ese era el profeta que Hashem levantaría de en medio de sus hermanos. Esto es importante entenderlo, mis hermanos, porque un día nos vamos a encontrar con un judío o con un converso que haya estado entre nosotros, digamos que haya salido de nosotros y que haya negado al Mesías y se haya convertido al judaísmo o esté en ese proceso o plan de conversión, ¿verdad? Que haya negado totalmente a Yeshua. Entonces, es muy importante nosotros tener estos conceptos, no para hacer proselitismo, no para hacer proselitismo, ni para hacer campañas, no, sino para, como dice uno de los escritores de los libros de la Brit Hadashah, para presentar defensa, ¿no? Defensa de nuestra fe que nos ha sido dada una vez y para siempre. Entonces, para nosotros defender el nombre de Yeshua como nuestro Mesías, ¿verdad? Porque eso hace parte de no negar al Mesías, sino confesar al Mesías públicamente, ¿cierto? Entonces, que nosotros podamos tener estos conceptos, que nosotros podamos conocer por qué ellos, o cuál es su filosofía, o cuál es su pensamiento acerca de aquellos versos de la Torá que para nosotros hacen alusión directa a nuestro Mesías Yeshua, pero que para ellos no, ¿cierto? Entonces eso es bien importante. Entonces Ibn Ezra dice, no, ese profeta era Yehoshua, el que fue nombrado después de, o el que Moshe nombró cuando iba a morir. Harji o Yarji dice, no, esto se refiere a una sucesión de profetas. Y en este caso, por ejemplo, Yirmiyahu o Jeremías es uno de ellos. Entonces, aunque aquí se habla de una persona en singular, porque existe, digamos, una diferencia entre Moshe y los demás profetas con todos los que vinieron en sucesión, ¿verdad? Porque aquí miren lo que dice, entonces aquí es donde tenemos que empezar a tener este conocimiento. Miren lo que dice Deuteronomio 34, 10, 12. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Hashem cara a cara en todas las señales y prodigios que le envió a Hashem a hacer en tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra y en toda aquella mano esforzada y en todo el espanto grande que causó Moshe a ojos de todo Israel. Entonces miremos que si nosotros conocemos bien la Torá, nosotros podemos responderle con la misma Torá muy bien a cualquier persona que nos venga con estas afirmaciones o que nos venga con esta disertación. Entonces podemos decir, no pudo haber sido Josué, no pudo haber sido ningún otro profeta, porque Hashem es muy claro cuando dice, y nunca más se levantó un profeta en Israel como Moshe, a quien haya conocido a Hashem cara a cara, ¿verdad? Entonces, el Talmud también del siglo V tiene un párrafo muy interesante en Levamot 90b, que lo aplica a los profetas en general para probar que pueden abrogar un mandamiento de la Torá si la necesidad era grande, utilizando como un ejemplo
la construcción hecha por el profeta Eliyahu o Elías de un altar en el monte del Carmelo y no en Jerusalén, donde Hashem lo había autorizado a fin de salvar a Israel de la idolatría, ¿verdad? Hashem ya había dado unas instrucciones muchos años antes que en ningún otro lugar se podía sacrificar, en ningún otro lugar que no fuera el que el Eterno había escogido para colocar allí su nombre, en este caso en Jerusalén y en el templo específicamente, se podía sacrificar un cordero o hacer un sacrificio para Hashem. Pero Elías, aquí vemos a Elías que, por decirlo así, está contraviniendo esta instrucción y él hace un sacrificio en el monte del Carmelo. Entonces él transgredió la Torá, porque es que la Torá decía que solamente se podía hacer en Jerusalén. Pero aquí vemos a un Eliyahu, un profeta, mucho tiempo, muchos años después, haciendo un sacrificio en el monte Carmelo que nada tenía que ver con Jerusalén. Eso está en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 31 y subsiguientes. Entonces, aquí vemos que el Talmud, pues, digamos, está de acuerdo con eso, donde en Levamot 90b dice que esto aplica a los profetas en general para probar que pueden abrogar un mandamiento de la Torá si la necesidad era grande. En este caso, con Elías, había una necesidad grande que era liberar a Israel de la idolatría, ¿cierto? Deuteronomio 18, 15 dice: vengan y oigan, a él debéis escuchar, refiriéndose a un verdadero profeta, aun cuando él te diga, transgrede cualquiera de los mandamientos de la Torá, como en el caso, por ejemplo, de Eliyahu en el monte Carmelo, donde él ofreció un sacrificio en un altar improvisado. También podemos ver en Primera de Reyes 18:31, que a pesar de la prohibición de ofrecer sacrificios fuera del templo, ¿sí? Aquí digamos que hay esa excepción. Entonces, en este caso, digamos que a este profeta había que obedecerlo en cada respecto, de acuerdo con las necesidades de la hora, las necesidades apremiantes en ese momento, lo que muestra entonces que la palabra de un profeta, como también la de los rabinos, puede abrogar una ley del Pentateuco. Esto está en Levamot 90b, apúntenlo bien, porque esto es una, digámoslo así, es una muy buena, digamos, una muy buena arma que nosotros tenemos, porque se dice generalmente que Yeshua vino y abolió varios mandamientos, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que hubo profetas que hicieron cosas que parecían estar contrarias a la Torá, ¿sí? Pero que por causa del momento apremiante, por causa de la necesidad de la hora, se tuvieron que hacer. En este caso, citando a Elías en el monte Carmelo, como si hubiera transgredido una Torá, pero obviamente no fue así, porque había una necesidad mayor, que era liberar al pueblo de Israel de la idolatría. Ahora bien, aquí tenemos que entender algo, hermanos. No es que se anule por completo un mandamiento, ¿sí? Sino que en casos de extrema urgencia, y que lo hemos venido estudiando en estos días, incluso con el hermano Isaac, en el tema sobre el Shabbat, donde nos dio una muy buena disertación de cómo para poder discernir qué hacer en Shabbat, pues había que hacer un mandamiento como si se pareciera que se estuviera anulando otro, ¿cierto? Entonces, en este caso es eso, sino que en casos de extrema urgencia, de vida o de muerte, o para no transgredir un mandamiento mayor, se deja de observar uno menor, ¿cierto? Eso se conoce como Kal Vajomer, o sea, una balanza de mayor peso, como el caso que cita Yeshua, cuando cae en Shabbat la circuncisión de un hijo de un judío, o cuando el rey David comió los panes de la proposición que no le era permitido comer, pero por causa del hambre que tenía él y sus hombres, el Cohen de turno pues se los dio para saciar el hambre, o como el caso de los discípulos de Yeshua que venían cansados, no tenían hambre, pues comieron ese día las espigas, comieron, la frotaron para poder comer, para poder saciar su hambre, ¿verdad? Aquí vemos también entonces
ese mismo ejemplo. Pero Yeshua, sin embargo, como profeta, no vino a abrogar la Torá, ¿verdad? Él no vino a abrogar la Torá, sino a darle la interpretación correcta. Él mismo lo dijo en Mateo 5, 17 y 19. Bien, para comprobarlo, entonces cita Devarim 34:10, dice, no se ha levantado un profeta desde entonces en Israel como Moshe, a quien Hashem conoció cara a cara. Por supuesto, este verso fue escrito siglos antes de Yeshua y por tanto es irrelevante para probar, pues si Moshe estaba profetizando o no acerca de él, ¿cierto? Dice, con respecto pues a lo que dice el Talmud. Sin embargo, en el judaísmo del primer templo, ¿cierto? No el segundo, sino el primero, hubo profetas especiales. Eso también, este concepto también es importante tenerlo muy presente. Hubo profetas especiales que fueron ungidos por orden del Eterno, asunto que no fue general para todos los profetas, o sea, no todos los profetas fueron ungidos, pero hay unos casos especiales donde algunos profetas fueron ungidos, ¿cierto? Tenemos el caso, por ejemplo, de Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Elisha, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Primera de Reyes 19:16. Entonces aquí vemos cómo se unge al estilo de sacerdote a dos profetas, pero esto no pasó con todos. Y por ello, pues este grupo de profetas entraron en el círculo de los sacerdotes y reyes de Israel ungidos por oficio, ¿cierto? Y de los cuales se asoció un primer concepto de Mesías rey o Mesías sacerdote. O sea, en este caso, nosotros tenemos un Mesías que puede ser rey y un Mesías que puede ser sacerdote y un Mesías que puede ser profeta. Bien importante tenerlo presente. Hubo profetas que fueron ungidos. Aquí tenemos el ejemplo, Elisha, Jehú, hijo de Nimsi, fue ungido sobre Israel como rey, y Elisha fue ungido, ¿cierto? Para que sea profeta en tu lugar. Bien. Luego, en el judaísmo del segundo templo, ¿verdad? Aunque la idea del Mesías se detalló más en sus funciones de rey o sacerdote, no desapareció la función profética del Mesías como lo atestigua el mesianismo samaritano, ¿cierto? Los samaritanos, recuerden que los samaritanos también esperan a un Mesías, ¿cierto? Ellos esperaban a un Mesías, pero un Mesías muy desconectado de lo que es el Mesías que esperaba Israel. Transcribo acá el siguiente pasaje del seminario sobre el problema del mal en el judaísmo del segundo templo, de uno de mis maestros, Yohanan Bar Moré. Dice, el Moré Yohanan, dice, abro comillas, si aún existía una idea mesiánica de tipo tradicional, debe buscarse en el norte, entre los samaritanos. Aunque su mesianismo no se basaba en la espera de un ungido, sino en la de un profeta, el mundo samaritano mantuvo viva la esperanza de un Mesías, y no hay motivo para dudar de ello, dada la particular estructura de su ideología desde los orígenes. Pero la figura mesiánica, es decir, la gran salvación futura, fue distinta de Jerusalén. O sea, la concepción que ellos tenían era muy diferente a la que se tenía en Jerusalén. Los que rompieron con el poder de Jerusalén, o sea, aquellos que se apartaron de Jerusalén, en este caso los samaritanos, rompieron evidentemente también con la traducción de Jerusalén sobre el Mesías, que en el primer periodo sadoquita, o sea, de Sadoc, mantuvo las esperanzas mesiánicas concentradas en un ungido, o sea, en Jerusalén. El judío siempre está esperando a un Mesías que va a ser ungido o que es ungido, lo cual es diferente a la concepción de los samaritanos. Entonces, el que rompe con Jerusalén, sigue diciendo acá el maestro, rompe justamente con el poder de los ungidos, ya sean sacerdotes o reyes. Y señal de esta ruptura es el hecho de que los samaritanos
no aceptaron en el canon, es decir, el canon, la Torá o el libro, la Biblia, para que lo entendamos, no aceptaron en la Biblia libros tales como Samuel, el profeta Samuel, o el libro de Reyes. ¿Por qué? Porque en ellos estaba viva la promesa de un reino eterno para David y su descendencia. Entonces ellos no podían aceptar eso, porque David viene de la tribu de Judá y ellos pues no querían tener nada con lo que tuviera que ver con la tribu de Judá. Tampoco fue aceptado ninguno de los libros proféticos ya compuestos entonces, quizás porque algunos profetas de los que nosotros conocemos también estaban demasiado ligados a la casa reinante y al reino, o quizás porque aún habían hablado como Ezequiel de una renovación de Israel y no habían salido del esquema tradicional, príncipe y sacerdote, ¿cierto? Esta concepción es la que hay en Israel, de un príncipe y de sacerdote, o sea, de un rey y de sacerdotes. Entonces, sin embargo, la idea de un profeta, con aquí cierro comillas, donde dice sacerdotes, del dicho de la parte que nos dice acá el maestro Yohanan. Bien, sin embargo, la idea de un profeta futuro no murió entre los samaritanos y llegó a ser el fundamento de su mesianismo. Para los samaritanos, ellos lo que esperaban era un profeta, así, al mero estilo de Moshe, pero nada de reyes, nada de ungidos, absolutamente nada, sino un profeta. Para ellos solo había dos verdaderos profetas, Moisés y el futuro Mesías, que sería similar a aquel, según una interpretación restrictiva de Deuteronomio 18, capítulo 18, verso 9 y siguiente, donde dice: cuando entres en la tierra que Hashem tu Elohim te dé, no imites las abominaciones de esa gente, no se encuentre en medio de ti adivino o el que predice la suerte, debe ser perfecto ante Hashem tu Elohim. Estas naciones que vas a expulsar hacen caso a astrólogos y adivinos, pero a ti Hashem tu Elohim no te ha dado estas cosas. Él hará surgir en medio de ti, entre tus hermanos, un profeta como yo, Moshe, a él deberán escuchar, ¿verdad? Entonces aquí vemos también por qué esto era parte, digamos, de esa disputa, de esa versión que había entre judíos y samaritanos. Esto era parte de esa, digamos, de sus debates, de esa división, de esa apatía que había entre ambos pueblos, incluso este concepto del Mesías. Entonces, el instrumento de la salvación futura no será un ungido, sino un profeta similar a Moisés para los samaritanos. Solo podía llamarse profeta a quien hubiera hablado con Hashem cara a cara, ¿cierto? Como dice Éxodo 33, 11, 20, Números 12, 6, 8 y Deuteronomio 34, 10. Entonces, la especulación samaritana subsiguiente del tiempo de Yeshua, incluso posterior a Yeshua, se orientará esencialmente a determinar la función de la figura de Moshe en la historia de la salvación. Y al final, pues Moshe terminará por convertirse en un mediador entre Hashem y los hombres de características sobrehumanas y con atributos que el pensamiento mesiánico dio a Yeshua. Ya incluso antes del siglo II, antes de nuestra era, la cultura judía sabía de dos personajes de su tradición, que para el siglo I de la presente era existía la expectativa de ese profeta. O sea, incluso dentro del pueblo de judío del tiempo del primer templo, el tiempo de Yeshua, ellos ya tenían también esta misma expectación. Ellos estaban esperando a un profeta, ¿verdad? Así al modo de Moshe, que los iba a sacar y los iba a libertar, ¿cierto? Y que el Mesías pues sería ese profeta, como lo atestigua, miremos varios incluso en los escritos de los emisarios, veamos varios ejemplos de cómo el pueblo en aquel tiempo esperaba a ese profeta como Moshe, que los iba a liberar del yugo de los romanos. Miremos, por ejemplo, en Yohanan 1, 19 al 21, los perushim, los fariseos, le preguntaron a Juan el Bautista, Yohanan el Inmersor, si él era el profeta previsto en el pasaje que estamos nosotros estudiando en este momento,
que estamos comentando, mire lo que dice allí. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen. Entonces, mire que allí fueron sacerdotes y levitas donde Juan a preguntarle. Dice, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó. Dijo, mire lo que dice Juan, yo no soy el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Eliyahu? Dijo, no soy. Y aquí viene, ¿eres tú el profeta? Y subrayo profeta, porque aquí vemos que ellos tenían esa concepción del profeta, o sea, del profeta, de acuerdo a lo que estamos comentando, que Hashem prometió al pueblo por medio de Moshe. Entonces aquí vemos que no es una sucesión de profetas, aquí vemos que no era Yehoshua, sino que era un profeta específico, especial, como Moshe, o sea, como ningún otro. Entonces Juan respondió, no. Bien, primera evidencia. Segunda evidencia, los 5,000 a quienes Yeshua alimentó se preguntaban el mismo asunto. Eso está en Juan 6:14. Dice, aquellos hombres entonces, como vieron la señal que Yeshua había hecho, decían, mire que aquí se menciona algo, como habían visto la señal que Yeshua había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Ve? Segunda evidencia, ellos esperaban a un profeta especial que había de venir al mundo, ¿cierto? Así del estilo de Moshe, como un redentor. Bueno, vamos a Yohanan, otra evidencia, Juan 7:40. Así también hicieron algunos de la multitud a quienes los ofreció agua viva, aquí en Juan 7:40. Mire lo que dice Juan 7:40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente, este es el profeta. ¿Sí? Entonces vemos que esto era común en ese tiempo. O sea, aquí no podemos desconocer que es que no, ellos no estaban esperando un profeta especial, eran todos los profetas, ¿no? El pueblo esperaba a una persona muy especial que iba a venir como profeta, como un Moshe, un segundo libertador, como un Mesías, ¿verdad? Bien, entonces la figura de Elías, este no podía ser Elías porque ya la figura de Elías ya estaba activa también en la tradición, ¿sí? Y vemos que un pasaje agregado al final del libro de Malaquías, 3:23 y 24, o 4, 5 y 6 en las versiones nuestras, de fecha imposible de precisar, decía que Elías o Eliyahu había de regresar a la tierra algún día para pacificar a Israel e invitar al pueblo a convertirse antes del gran día de Hashem para evitar que Hashem castigara a Israel, ¿cierto? Todos conocemos ese pasaje en Malaquías. Ahora, la tarea de Elías era relativamente limitada, o sea, él no iba a venir como un Mesías, no, él estaba limitado. No tenía que establecer el reino de Israel, sino colaborar de algún modo a su salvación sin necesidad de ser rey ni sacerdote. Sería algo diferente y superior y su función respecto a la salvación pues era de tipo mesiánico, ¿verdad? Era una función, pero que iba a ayudar, como bien lo dijo Juan. Y evidentemente entonces este pasaje, venido de los 5 libros de Moshe, fue ampliamente también entendido en aquel entonces como mesiánico. Este pasaje que estamos hablando sobre el profeta que había de venir, que el Eterno levantaría a uno como Moshe y que a él deberían oír. ¿Cierto? Dice la palabra, la Torá, acá en esta parashá, en esta porción que estamos estudiando. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo suscitará o levantará para ti el Eterno Elohim tuyo, a él deberán oír, ¿cierto? Entonces, esto también era común dentro de los, o era tomado, o fue, digamos, revelado a quién, a los discípulos de Yeshua. Mire lo que dice Kefa, por ejemplo, expresamente él le aplicó este texto a Yeshua, mostrando que el texto era proféticamente mesiánico. Hechos 3:22 dice, cita entonces Kefa acá, porque Moshe dijo a los padres,
Porque Moshe dijo a los padres, el Señor vuestro Elohim os levantará profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y será que cualquier alma que no oyere a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces mire que Kefa también y los discípulos entendieron que esto hacía referencia a ese profeta especial que iba a venir al mundo. Esto no se refería a Josué, esto no se refería a una cadena de profetas que iba a venir durante toda la generación, esto se refería a un profeta muy especial. Esteban también hizo referencia de este verso de la Torá como perteneciente a Yeshua. Mire lo que dice Esteban en Hechos 7:37. Este es Moshe, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Hashem vuestro de vuestros hermanos, como yo a él oiréis. Aquí vemos varias evidencias de esta parte de la Torá donde el Eterno dice que levantaría un profeta. Lo interesante de este título de profeta, hermanos, aplicado a Yeshua, es que expresa más específicamente su ministerio mientras estuvo en la tierra, que eso también no ha sido muy entendido por muchas personas. Él fue el Mesías profeta. ¿Por qué? Porque su ministerio sacerdotal en realidad se está desarrollando actualmente en los cielos, ¿cierto? Donde él está sirviendo allí en el templo no hecho con manos humanas. Después de su resurrección, él está sirviendo como Mesías sacerdotal. Cuando él resucita y es llevado allá al Padre, él está ejerciendo allí ese ministerio sacerdotal hoy en día. Y esto, pues, el libro de Hebreos habla mucho sobre eso, ¿cierto? Y también su mesianismo real digamos, su función de Mesías rey está contemplado, pero para cuando él regrese, ¿cierto? Allí y solamente allí, entonces él empezará a ejercer la función de Mesías rey. Esto es muy importante tenerlo presente. Cuando él vino fue Mesías profeta, hoy está como Mesías sacerdotal, cuando venga será Mesías real o será el rey Mesías, ¿cierto? Entonces, este profeta, una de las características de este profeta es que sería poderoso en palabra. Poderoso en palabra, pero no solamente en palabras, sino en obras. Que no solamente profetizaría sobre eventos futuros, como sus propios sufrimientos, su muerte, su resurrección entre los muertos, la destrucción de Jerusalén, sino que enseñaría, instruiría sobre la Torá, dando la interpretación correcta, como era la expectativa del judaísmo de su época, ¿cierto? Y revelaría claramente, revelaría la esencia de la obra de Hashem en la Torá, la gracia y la verdad, a punto que así como decimos que la Torá vino por Moshe, la doctrina de la gracia, no la gracia, ojo, aquí también tenemos que saber diferenciar. La gracia siempre ha estado con el hombre desde el principio, porque si no, de tal manera, pues no se le hubiera dado una oportunidad a Adán. Tampoco se le hubiera dado una oportunidad a la generación del diluvio. En este caso, la gracia estuvo con Noah, la gracia estuvo con Abraham, la gracia estuvo con Isaac, la gracia estuvo con Jacob, la gracia estuvo con Moshe, la gracia estuvo con Israel, la gracia estuvo con David y con muchos otros. Entonces, aquí no es que, la gracia vino por primera vez, como decíamos en el cristianismo. La gracia vino por primera vez. Antes era la Torá, matando a todo el mundo, condenando a todo el mundo. No, la gracia siempre ha estado desde el principio. Amados hermanos, aquí fue la enseñanza de la gracia, la enseñanza de la misericordia, la revelación de la misericordia en todo su esplendor, ¿verdad? Entonces, como decimos, la Torá vino por Moshe, la enseñanza de la gracia y la verdad, que la verdad es el cumplimiento de las promesas, vinieron por él, como dice Juan 1:17. Entonces, él fue levantado por Elohim, ¿cierto? O constituido por Hashem, llamado, fue enviado, comisionado y calificado por él para el oficio de profeta. Tanto así que fue levantado de la muerte como una confirmación de su ser como persona extraordinaria y maravillosa, ¿cierto? Por lo demás, podemos decir en el judaísmo talmúdico y posterior al Talmud,
se origina entonces una tensión entre la inmutabilidad de la Torá dada a Moshe, o sea, digamos la Torá incambiable, y una nueva Torá, entre comillas, que será promulgada con la llegada del Mesías, punto defendido por los cabalistas. O sea, los cabalistas hablan mucho de que cuando venga el Mesías enseñará una nueva Torá, ¿cierto? Entonces hay esa tensión incluso entre el mundo judío, ¿verdad? Hay esa tensión, y por eso les decía ahora que es importante que nosotros tengamos claros estos conceptos, porque ellos, sobre todo los más tradicionales y los conversos, acusan o se meten es por el lado de que Yeshua abolió algunos puntos de la Torá, ¿verdad? Pero no fue que abolió, como les expliqué ahora. En algunos casos hizo uso de la regla Kal Vajomer, de un mandamiento mayor, sacrificar uno menor por uno mayor de más importancia, ¿verdad? Como en el tema del Shabbat, allí donde da unos ejemplos y una lección de jurisprudencia extraordinarias, porque tenía el espíritu de sabiduría en todo su esplendor. Bien, entonces hay esa tensión, incluso en el mundo judío, entre la inmutabilidad de la Torá de Moshe y una nueva Torá que será promulgada con la llegada del Mesías. Esto lo defienden mucho los cabalistas. En todo caso, mire lo que Yeshua dijo de sí mismo. Con esa simpleza y esa humildad, no he venido a abrogar la Torá y los profetas, sino a dar la interpretación correcta. Mateo 5:17, ¿verdad? Él mismo lo dijo, yo no vine a abrogar ni un punto de la Torá, yo vine a dar la interpretación correcta. Yo vine a enseñar lo que es la gracia, yo vine a enseñar lo que es la misericordia de Hashem, yo vine a enseñar lo que es la justicia de Hashem, que ha sido muy olvidada por todos ustedes. Y eso lo confirmó cuando le dijo a los fariseos, ¿sí?, de que ellos tenían mucho cuidado de las minucias, de aquellas otras cositas que eran necesarias hacer, pero sin olvidar lo más importante de la Torá, que es la justicia, la emuná, ¿verdad? Bien, retomando entonces Deuteronomio 18:15, dice allí también, un profeta de en medio de tus hermanos. Esto nos indica entonces que este profeta que se había de esperar no puede provenir de ningún otro pueblo sino de Israel. Y esta es una señal pues para juzgar o para desechar a todos aquellos falsos mesías que han venido incluso dentro del mundo cristiano y que se hacen pasar por profetas, ¿verdad? En el mundo cristiano han habido muchos que se han hecho pasar por mesías. Hasta no hace poco un puertorriqueño decía que él era el Cristo y murió, y su esposa ya dice que es ella. En fin, una cantidad y una barbaridad. Aquellos que Baruch Hashem, por la gracia, conocemos la Torá, podemos filtrar y desechar a todos esos falsos mesías. Tiene que venir del pueblo judío el Mesías, Baruch Hashem. Bueno, luego sigue Deuteronomio 18:15. De en medio de tus hermanos, como yo. ¿Ves? El Targum Jonatán, que es una traducción de la Torá, del arameo, añade, como si dijera, un profeta como yo, en el espíritu de santidad, que recibió pues obviamente sin medida, y en lo cual fue superior a cualquier profeta, ¿verdad? Y vemos pues que hay una profecía donde habla de que el Eterno le daría los 7 espíritus a el Mesías, espíritu de sabiduría, de conocimiento, ¿cierto? O sea, que él tendría esa plenitud de Hashem, la tendría en él. Entonces, recordemos también el texto donde Hashem le dice a Aarón y a Miriam, los hermanos de Moisés, que la función de profeta de Moshe es superior al de cualquier otro profeta. Números 12, 6 al 8 dice, y él les dijo, oíd mis palabras, si tuvieses un profeta de Hashem, yo me manifestaría a él en visión o hablaría con él en sueños, ¿cierto? Pero no es así con mi siervo Moshe, quien es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablo con él en persona y no por enigmas o misterios. Y él contempla la apariencia de Hashem. Como dijo Maimónides, esta Torá con sus leyes y directivas es eterna para siempre.
no es posible agregarle ni sustraerle nada. Eso está en Melahim 11.3. Y también hay una porción maravillosa que dice, que es un midrash yemenita, página 349-350, dice: y el Mesías se sentará en la yeshiva, y todos los que caminan sobre la tierra vendrán y se sentarán delante de él para escuchar una nueva Torá y nuevos mandamientos y la profunda sabiduría que enseña a Israel. Y Eliyahu de bendita memoria estará delante de él como traductor, y cuando enseñe, su voz irá de un extremo al otro extremo de la tierra. Midrash yemenita, que es también de la comunidad judía yemenita. Miren, entonces, cómo hay diversas, y como les decía ahora, hay esa misma tensión entre ellos, entre la inmutabilidad de la Torá y entre que el Mesías vendrá y podrá incluso dar instrucciones nuevas de la Torá, podrá dar nuevos mandamientos, una nueva Torá. Entonces, ¿por qué esto sería ajeno al Mesías? De ninguna manera. El Mesías podría enseñar, no abrogando, sino dando una claridad nueva, una luz nueva sobre la Torá. Yeshua, por ejemplo, y vemos el ejemplo más claro de él habló de un nuevo mandamiento, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos diga, no, es que el Mesías, ese Yeshua enseñó una nueva ley, unas cosas que, pero que dice el Midrash yemenita. ¿No has leído el Midrash yemenita que dice que el Mesías se sentará en la yeshiva y todos los que caminan sobre la tierra vendrán y se sentarán delante de él para escuchar una nueva Torá y nuevos mandamientos y la profunda sabiduría que enseña Israel? Pero mira lo que dice acá, esto tan interesante, ¿sí? Entonces, Yeshua habló de un nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Entonces, Yeshua en realidad no cambió el mandamiento de Levítico 19:18, ¿cierto? ¿Qué dice Levítico 19:18? Vamos a leer qué dice Levítico 19:18. Muchos dicen que fue que él cambió ese mandamiento. De ninguna manera. Es lo que dice Levítico 19:18. Dice: no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Eterno. Entonces, él en realidad no cambió ese mandamiento cuando él dijo un nuevo mandamiento os doy, sino la forma, el contenido, con la mayor intensidad con que debemos amarnos, ¿cierto? Entonces, es la manera que él nos enseñó, que aún dando nuestra vida, ¿verdad? Así como él nos enseñó y como él mismo nos puso el ejemplo, entregando su vida, es que nosotros debemos amarnos, ¿cierto? Es un concepto diferente, es un concepto más profundo de lo que es el amor, pero en ningún momento está anulando el mandamiento de Levítico 19:18 que dice: y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el judaísmo rabínico interpreta este texto para afirmar que Moshe es el profeta más grande que ha tenido hasta ahora Israel, ¿cierto? Este que estamos hablando de que un profeta levantará, y donde dice que no habrá ningún, que hasta ahora no se levantará ni se ha levantado ningún profeta como Moshe, al cual el Eterno habló cara a cara. Entonces, el judaísmo rabínico, digamos que se pega de allí para interpretar este texto o afirmar que Moshe es el profeta más grande que ha tenido hasta ahora Israel, y lo cual es cierto. Moshe ha sido un profeta grande. Pero ¿fue Yeshua un profeta como Moshe? Es la pregunta que nosotros debemos hacernos. ¿Fue Yeshua un profeta como Moshe? Sí, y mucho más, hermanos, y vamos a mirar por qué. Y esto también debe quedar grabado en nuestro corazón. Esto debe quedar, esto debe ser parte de nosotros. Yeshua fue como Moshe y aún más grande que Moshe. Entonces, cuando dice como yo, profeta levantaré como yo, significa, cuando dice allí la Torá, un profeta en medio de ti, de tus hermanos, aquí está hablando Moshe, como yo levantará para ti. Entonces ese como yo significa que Yeshua fue semejante a Moshe en el desempeño fiel de su cargo, en su conversación familiar con Hashem, en los milagros que efectuó,
como por ejemplo en ser el mediador y el redentor de su pueblo. De la manera como Moshe fue mediador entre Elohim y su pueblo y el que los rescató de Egipto. Y se le aplica lo que dice el mismo judaísmo. Esto está en Midrash Kohelet, folio 63.2, porque ellos también esperan al segundo redentor, así como el primero. Es lo que dice el Midrash Kohelet. Dice, como fue el primer redentor, así lo es el segundo. Entonces aquí tenemos otra evidencia de que el judaísmo está esperando a un Mesías o a un Mesías profeta específico, más particular que los demás profetas. A uno así del tamaño de Moshe, ¿verdad? A uno como yo, como dijo acá Moshe. Entonces no es una sucesión de profetas, no fue Yehoshua, sino uno tan especial y tan específico como lo fue Moshe, que a Moshe se le llama el primer redentor y al que vendrá lo llaman el segundo redentor. Midrash Kohelet, folio 63.2. Sin embargo, no podemos pasar por alto que así como el segundo Adán, o sea, Yeshua, fue mayor que el primer Adán, el que estuvo en el jardín, así también el segundo mediador y redentor fue mayor que el primero, como se nos dice en Hebreos 3, del 1 al 6. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Yeshua, el enviado, el apóstol y Cohen Gadol, sumo sacerdote de nuestra confesión. Él era fiel al que le constituyó, como también, mire que lo que venimos diciendo acá, que ese como yo hace parte de esa fidelidad a ese servicio. Él era fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moshe en toda la casa de Elohim. Pero él, entonces aquí viene ya, digamos, la diferencia. Pero él, o sea, Yeshua, ha sido estimado digno de una gloria superior a la de Moshe, por cuanto aquel que ha construido una casa tiene mayor dignidad que la casa, porque toda casa es construida por alguien, pero el constructor de todas las cosas es Hashem. Moshe fue fiel como siervo en toda la casa de Elohim para dar testimonio de lo que se había de decir después. En cambio, el Mesías es fiel como hijo sobre su casa. Esta casa suya somos nosotros y de veras retenemos la confianza y el gloriarnos de la esperanza. Entonces aquí vemos cómo, aunque en función, ¿cierto? Aunque en la función, como los levantó Hashem, ambos fueron fieles, pero tuvo mayor dignidad o mayor honor Yeshua, ¿verdad? Entonces, un profeta habla por Elohim, que fue lo que hizo Yeshua, pero también habló con tanta autoridad como ningún otro profeta. Mire lo que dice Juan 10:30, donde Yeshua habló lo que el Padre le dio que hablara, como hicieron todos los profetas, pero él afirmó que nunca tuvo un pensamiento o voluntad diferente a la del Padre. Mire lo que dice Yohanan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Moshe explicó el sistema. Entonces, cuando él dice yo y el Padre uno somos, pues no. Bueno, esto lo podemos, y se ha explicado ya también el término de Bekut, que es apegarse, adherirse, ser uno, hasta que la voluntad de uno se funda y se haga una con la del Eterno, ¿verdad? Entonces, cuando él dijo yo y el Padre uno somos, queremos decir que Moshe, por ejemplo, explicó el sistema sacrificial para la expiación, ¿cierto? O sea, él explicó cómo era el sistema, que todo esto hacía sombra de lo que iba a venir, pero Yeshua fue el sacrificio final por el pecado, la expiación o cobertura eternamente efectiva. Entonces, mire que si hay mayor, aquí tenemos que ver que Yeshua fue mucho mayor que Moisés, porque Yeshua fue el cumplimiento de todo lo que Moshe explicó. Moshe estableció el sistema de los Kohanim, o sea, los sacerdotes, con su hermano Aarón como el primer sumo sacerdote del tabernáculo. Yeshua resucitado es el eterno sumo sacerdote en el tabernáculo celestial que sirvió como modelo
del terrenal, como dice Hebreos capítulo 7, 10, ¿verdad? El capítulo 7 y el capítulo 10 hablan muy bien de esta parte. Moshe vio cara a cara. En hebreo se dice panim le panim. Vio cara a cara, que también hemos explicado a qué se refiere este término, porque pues es muy común en la Torá. Job, por ejemplo, también dijo, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven, ¿cierto? Pero esto pues hay que entenderlo en el concepto hebreo. No lo vamos a explicar en este momento porque pues llevaría más tiempo. Entonces, Moshe vio cara a cara, panín le panín, a Hashem. La pregunta, ¿vio Yeshua a Hashem? Sí, y mucho más de lo que Moshe lo vio. Yohanan 1.18. Mira lo que dice Juan 1.18. Juan 1.18 se los voy a deletrear de dos maneras. La primera, como está en las Biblias tradicionales, y la segunda, como está en el contenido original de las palabras. Entonces, dice, a Dios nadie le vio jamás. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito, que es el unigénito que está en el seno del Padre, Él le dio a conocer. Así están las Biblias tradicionales, ¿cierto? Pero miren cómo cuando uno lo estudia desde el contexto de las palabras original, y estoy hablando incluso no del original hebreo, sino del original griego. Dice, a la divinidad suprema, ni siquiera uno le experimentó en ningún tiempo, el cual es en el regazo del Padre. Él le declaró, a la divinidad suprema, ni siquiera uno le experimentó en ningún tiempo, el cual es en el regazo, Él le declaró. Y mire lo que dice 1 Timoteo 6:16, palabras del apóstol Pablo. El único, aquí refiriéndose al único Hijo, la divinidad suprema, ni siquiera uno le vio, ni siquiera uno le experimentó en ningún tiempo, el único Hijo que está, que es el único Hijo, el cual es en el regazo del Padre, le declaró. Entonces dice Pablo, el único que tiene inmortalidad, el único, refiriéndose al eterno, a Hashem, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto. Entonces, mire lo que dice acá, a quien ninguno de los hombres, mire lo que dijo Yeshua, a la divinidad suprema ni siquiera uno le vio, ¿verdad? Y eso concuerda con lo que dice Pablo, a quien ninguno de los hombres ha visto, mire esto, ni es capaz de percibir, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ni siquiera uno le ha visto ni es capaz de percibir el eterno inmortal que habita en luz inaccesible. Entonces, aquí cuando dice luz inaccesible, pues uno siempre como ser humano y con mente limitada, uno siempre relaciona con un lugar, ¿cierto? Con la vista, con los ojos que tenemos, los ojos, pero aquí se está refiriendo a una percepción, hermanos, que nosotros no somos capaces de percibir. Nosotros no tenemos la capacidad de percibir a Hashem, porque Él habita en una luz inaccesible, o sea, Él habita en algo que no es perceptible para la mente humana, para nuestra mente limitada, ¿cierto? Entonces, por eso es que en el judaísmo también se le conoce como el Ein Sof. El Ein Sof, el ilimitado, el infinito, que está por encima del universo. Él creó el universo, todo lo visible e invisible, y Él está por encima de todo eso. Entonces, imagínense con qué capacidad podemos percibir a Hashem, bendito sea su nombre, ¿verdad? Entonces, aquí vemos estos dos versos diciendo de que Yeshua sí percibió a Hashem mucho más que lo que Moshe lo pudo percibir.
¿verdad? Moshe lo pudo percibir, y cuando nosotros escuchamos la expresión de ver a Dios, inmediatamente siempre lo imaginamos de verlo con nuestros ojos físicos limitados, pero a Hashem no se puede percibir con los ojos, a Hashem hay que percibirlo, y en lo limitado que Él se revela con el Espíritu, ¿verdad? Que ese es otro tema muy interesante del cual también se podría sacar un estudio maravilloso, cómo percibir a Hashem. Bien, dice también en ningún punto, entonces, Mateo 5, 17, 20, refiriéndonos a Mateo 5, 17, 20, donde Yeshua dice que Él no vino para abrogar la ley ni los profetas, en ningún punto Yeshua contradijo lo que Moshe dijo, más bien aclaró y fortaleció la Torá, hizo más sencilla su aplicación, y algunas veces Él mismo fue su cumplimiento, ¿cierto? Como dijimos ahora, Moshe explicó el tema de los sacrificios, cómo se debía hacer esto y lo otro. Yeshua fue el cumplimiento de todo eso, ¿verdad? Bien, Deuteronomio 18:15 sigue diciendo, a Él oiréis, a Él deberán oír, a Él deberán oír. Y estas mismas palabras son las que se repiten en Mateo 17:5, donde dice, y estando aún Él hablando, he aquí una nube de luz que los cubrió, y aquí una voz de la nube que dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oíd, indicando que Yeshua entonces es el Mesías que el Padre ha mandado como el profeta que había sido profetizado por Moshe. Mire que el mismo Padre lo confirma, este es mi Hijo amado, en el cual tomo contentamiento, a Él oíd, que concuerda con las palabras que dijo Moshe, un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo levantará para ti el eterno Elohim tuyo, a Él deberán oír. Deuteronomio 18:16 sigue diciendo, conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Elohim, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. Entonces, también acá vemos cómo el mismo pueblo, hermanos, le pidió a Moisés que por favor le dijera a Hashem que no les hablara más, sino que todo lo que tenía para decirle se los dijera a través de Moshe. Y por eso el Eterno nunca más volvió a hablar de la manera que habló hacia todo el pueblo, porque por pedido del mismo pueblo, pues Hashem dijo, bueno, bien han hablado, entonces que no se diga más, nunca más les vuelvo a hablar de esa manera, la manera que les voy a hablar es a través tuya y a través del profeta que enviaré, así como levantado de entre ellos mismos, así como tú, entonces de esa manera es que les voy a hablar, ¿verdad? Entonces no puede haber ningún reclamo para decir que Yeshua no es profeta, que Yeshua no es el Mesías, porque Hashem no les habló a ellos en el tiempo que Yeshua estuvo, porque Hashem no se escuchó la voz de Hashem para todo el pueblo. Y allí entendemos por qué Hashem, digamos, en este caso solamente se escuchó su voz, pero no para todo el pueblo, ¿cierto? Sino para unos que iban a ser los testigos, ¿verdad? Pero Él prometió, pero por pedido del pueblo, que nunca más el pueblo todo como nación iba a escuchar la voz de Hashem como la escucharon en el Sinaí, ¿cierto? O el monte de Horeb. Entonces, Deuteronomio 18:16, conforme a todo lo que pediste a Hashem tu Elohim en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Hashem mi Elohim, ni vuelva yo a ver este gran fuego, no sea que yo muera. Recordemos la aparición tan terrible, ¿no? Que dice, incluso lo dice el libro de Hebreos, tan terrible era lo que se decía allí, que hasta Moshe tuvo miedo, ¿no? Esa aparición allí en el monte de Horeb, a punto que el pueblo de Israel, como les decía, le solicitó al mismo Moshe que por favor Hashem no les hablara directamente, sino a través de Moshe, ¿cierto? Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 18 y subsiguientes. Lo mismo fue dicho también en los escritos de los emisarios por el apóstol en Hebreos 12 del 18 al 21, donde dice,
porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar. No os habéis llegado al monte que se podía tocar, ni al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, que eran las palabras de Hachén, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían, miren hermanos, no podían tolerar lo que se mandaba. Si veste a tocar al monte será pedrada o pasada con dardo, y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moshe mismo dijo, estoy asombrado y temblando. Entonces el mismo pueblo le pide a Moshe que por favor le dijera a Hashem que no les volviera a hablar de esa manera, que todo lo que les tuviera que decir se lo dijeran a través de él, ¿verdad? Y a través del profeta que iba a venir, ¿cierto? Entonces, Deuteronomio 18:17, mire lo que dice Hashem. Hashem me dijo, está bien lo que han dicho, está bien lo que han dicho. Recordemos también, aquí vale la pena recordar Deuteronomio 5:28, digo, yo Hashem la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y díjome Hashem, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Cierto? Hashem estuvo de acuerdo con eso y nunca más les volvió a hablar de la manera que les habló en Sinaí por pedido del mismo pueblo. Entonces, esto no se puede reclamar para decir que Yeshua no es el Mesías, no es el Redentor que Hashem ha escogido, porque Hashem no les habló como pueblo, ¿no? No les habló así de la misma manera que les habló en el Sinaí, ¿verdad? Porque ellos mismos pidieron que no les hablara nunca más así, que lo hiciera a través del profeta Moshe, y entonces el Eterno dice a través de Moshe, está bien, cuando tú te vayas, entonces también les voy a levantar un profeta en el futuro, les voy a levantar un profeta como a ti, y a él deben oír, ¿cierto? Parece entonces que esta promesa o profecía fue hecha primeramente en el monte Sinaí, y que lo que hace Moshe ahora es renovarla o repetirla y así dejarla registrada, porque aquí recordemos que esto es una repetición de la Torá, esto es un recuento que Moshe hace al pueblo, incluso de toda su travesía por el desierto. Entonces esta profecía, levantaré un profeta entre vuestros hermanos como tú a él deben oír, esto parece que ya se había dado también en el monte Sinaí. De esta forma Hashem les asegura a los israelitas que cuando sea su voluntad hacer una nueva revelación de su mente y de su voluntad en tiempos futuros, ya no lo haría de la manera terrible como les dio la Torá, sino que él levantaría a una persona, ¿sí?, de su mismo pueblo, o sea, de entre ellos mismos, de entre sus hermanos, ¿verdad? Deuteronomio 18:18 dice, un profeta suscitaré para ellos de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Deuteronomio 18:18 dice, y pondré mi palabra en su boca. ¿Se cumplió esto en el Mesías? Por supuesto, las buenas nuevas, el mensaje de redención y lo que el Mesías dijo, no fue algo propio como hombre y mediador, sino de su Padre, que se las dio a él para enseñar y redimir. Es lo que dice Juan 7:16. Respondió Yeshua y dijo, mi enseñanza, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Juan 8:28. Díjoles pues Yeshua, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Deuteronomio 18:18 dice, y les dirá todo lo que le mando a él. Recordemos también Juan 12:49 al 50. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, o él me dio la orden, la ordenanza de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces, aquí vemos cómo se cumple también en
en la Torá, un profeta levantaré para ellos de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias, ¿verdad? Entonces mire que aquí también se cumple Deuteronomio 18:18. Ahora, seguimos con Deuteronomio 18:19. Y al hombre que no escuche mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Recordemos que hemos estado también aprendiendo que en el judaísmo, en el contexto hebreo, escuchar no es solamente oír de oídas. Escuchar es hacer, obedecer, ¿verdad? Una persona realmente ha escuchado cuando ha obedecido, cuando ha actuado conforme a lo que se le dijo, ¿verdad? Entonces, siempre que de parte de Hashem oigamos, escuchemos la palabra, escuchar, ahí está implícita la obediencia, ahí está implícita la acción, ¿verdad? Entonces, no es que no quiera escuchar, no, sino que es que escuchó y obedeció, porque creyó, porque fue fiel a esa palabra, ¿cierto? Pues, y al hombre que no escuche mis palabras, en otras palabras, al hombre que no obedezca o que no haga mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le pediré cuentas. Debéis escuchar todo lo que él, o sea, el profeta que vendría, el que levantaría de en medio de entre sus hermanos, como igualito a Moisés, Yeshua el profeta como Moshe, os diga, todo el que no escuche a este profeta será removido del pueblo y destruido, ¿verdad? Pero ¿qué sucede entonces si la nación como un todo no escucha? O sea, en este caso el pueblo judío no escucha. ¿Qué sucede si la nación como un todo no escucha? Entonces aquí, ahí también, hermanos, hay una objeción por parte del judaísmo hacia Yeshua. Ellos dicen que Yeshua no podía ser profeta porque no le podría hablar a toda la nación, porque cuando él vino, pues digamos que la nación o Israel no estaba como un todo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso también sería, digamos que de esa misma manera podríamos nosotros usarlo para decir, bueno, y el Mesías que ustedes están esperando, ¿cómo podrá ser Mesías o profeta si él vendrá supuestamente a Israel? Y pues, ¿a quién le va a hablar si Israel y los judíos todavía no están como nación? Todos están esparcidos por todas las tierras, ¿verdad? Bien, pero eso es otro tema, pero es como para tener ideas, para ir analizando cada una de las objeciones que tienen los judíos para no recibir a Yeshua como Mesías. Esta es una de ellas, ¿verdad? Que Yeshua no le pudo hablar a todo el pueblo porque en ese momento el pueblo no estaba reunido como nación, ¿verdad? Entonces, también podemos presentar defensa en el sentido de que el Mesías que ellos esperan, cómo hablará la nación y cómo será Mesías y cómo será reconocido si todos los judíos están dispersos hoy en día. Bueno, pero eso sería debate de otro tema. Entonces, ¿qué sucede si la nación como un todo no le escucha? Entonces esto viene a constituirse en la clase de violación, en una clase de violación de la Torá. Si aquellos a los cuales este profeta les hablaría no escuchan, sería una violación de la misma Torá, una violación a un mandamiento de la Torá, que conduce entonces ¿a qué? A las maldiciones de Deuteronomio 28:15 al 68. Aquí vemos también, podemos ver en concordancia con Gálatas 3:13, ¿verdad? La destrucción. Entonces, ¿qué sucedió? Si ellos como nación no escucharon las palabras del Eterno, porque eran las palabras del Eterno, no eran las palabras de Yeshua mismo, porque acabamos de ver que Yeshua mismo dijo que eran las palabras del Padre, eran las que él oía y eso era lo que él hablaba. Entonces, si no escuchaban a este profeta, es como si no estuvieran escuchando a Hashem mismo, ¿verdad? ¿Y qué pasó con eso? Que entonces las maldiciones que están allí en el libro de Barín, en capítulo 28, todas las maldiciones vendrían sobre ellos. La destrucción del templo en el año 70, la expulsión de Jerusalén en el año 135, los siglos de exilio
que tipifican los castigos sufridos por el pueblo judío, ¿verdad? No por el deicidio, o sea, aquí tenemos que separar como dicen los antisemitas religiosos, que ellos mataron a Dios, eso no, eso tiene que salir de nuestras mentes, ni tampoco por rechazar a Yeshua directamente, como un personaje o como una figura de la historia, sino por violar el mandato de la Torá de escuchar al profeta como Moshe. En otras palabras, todas estas cosas le vinieron a ellos por haber violado un mandamiento de la Torá, por no escuchar el mandato de la Torá, por no obedecer este mandamiento, que deberían escuchar a ese profeta como Moshe, que Yeshua, la meta a la que la Torá apunta, como dice Romanos 10:4, ¿verdad? Entonces, el pueblo desobedeció esta misma, desobedeció, no escucharon a este profeta, como dice Devarim 18:15, un profeta en medio de ti, tus hermanos, como yo suscitaré para ti, el eterno Elohim tuyo, a él deberán oír, ¿cierto? A él deberán oír, y sucederá que al hombre que no oyere mis palabras, que él hablará en mi nombre, yo le reclamaré. Entonces, ellos no escucharon como nación, y por eso, entonces, las maldiciones de Devarim, que están escritas en Devarim 28, vinieron sobre todos ellos. No porque, repito, no porque ellos mataron a Dios, como dice el catolicismo y algunas vertientes del cristianismo, no, saquémonos eso de la mente, pero sí por violar este mandamiento de que no escucharon a este profeta como Moshe, que es Yeshua, la meta a la que la Torá apunta, ¿verdad? Ahora, algún judío pues podría reclamar, ¿no? Me parece que aquí estamos teniendo claridad también sobre la opinión que tienen los judíos, para poder nosotros ser maduros, ¿cierto? En tener una conversación con un judío, ¿verdad? O un debate en el buen sentido de la palabra. Según la clasificación que hicieron los rabinos, y más específicamente Maimónides, de los mandamientos de la Torá, o sea, de los 613 mandamientos, como una manera de contrarrestar la influencia cristiana de su tiempo, entonces ellos desglosan la orden de Hashem sobre este profeta que él les levantaría como a Moshe. En el mandamiento número 516, mire cómo está el mandamiento 516 de los 613, sobre Devarim 18:15. El precepto de hacer caso, mire, a todo profeta en toda generación, siempre que éste no cambie nada en los preceptos de la Torá, ¿verdad? Entonces, el mandamiento es, según la clasificación de los rabinos, el mandamiento es que Devarim 18:15, donde dice que el Eterno levantará un profeta en medio de ti y de tus hermanos como yo, entonces es que esto se refiere a que en todas las generaciones Hashem va a levantar un profeta y que el mandamiento es que ellos deben hacer caso a ese profeta en toda generación o en la generación que Hashem levante ese profeta, ¿verdad? Que esto fue lo que dijimos al principio, lo que decía Ibn Ezra, ¿sí? Ibn Ezra y Jarji. Ibn Ezra decía que ese profeta era Yehoshua y Jarji decía que era un profeta, los profetas que vinieron de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir nosotros a esto? Bien, supongamos que así fuera, y aquí se está hablando de un profeta en cada generación, ¿verdad? Pero no podemos olvidar que también los sabios de Israel esperan, y como lo notamos anteriormente, a un profeta especial distinto a los demás, que será como Moshe, el cual será el segundo redentor. Por lo tanto, dicen ellos, en cada generación hay la expectación de que alguien cumplirá con todos los requerimientos para ser este profeta ungido o conocido como Mashiach. Para nosotros, ya esa persona, ese hombre vino, ya fue escogido y manifestado por el Padre, y fue del total agrado y contentamiento del Padre, pues del Padre vino la voz que conforme a Deuteronomio 18:15 dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento
a él oído. Y puede ser oído todavía, porque habla por medio del Tanaj, habla por medio de las escrituras de los emisarios, de los apóstoles, y aquellos que le prestan atención vienen a formar parte de ese remanente de Israel y no son removidos del pueblo, ¿verdad? Entonces, ellos esperan a un Mashiach, ¿verdad? En cada generación, ellos dicen que en cada generación está la expectación de que se levante ese profeta, de que en cada generación hay un justo, incluso dicen esto, en cada generación hay un justo que espía por los pecados de Israel. Entonces, nosotros tenemos, amados hermanos, el justo que espía por los pecados de no solamente cada generación, sino de todas las generaciones. Bendito sea el nombre del Eterno por ese justo que es Yeshua, nuestro Mesías. Nosotros tenemos a un Mashiach que vino en su generación, en el primer siglo, dio su vida por los pecados, murió por los pecados de todo el mundo, por los pecados del pueblo judío y de todos aquellos en las naciones que reciban, que crean en ese sacrificio. Y no solamente eso, sino que él dijo y prometió que estaría con aquellos hombres y con todos nosotros en todas las generaciones. Porque dijo, yo no os dejaré huérfanos, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Este Mesías, Yeshua, ha estado y estará con nosotros por todas las generaciones, de tal manera que ya no necesitamos un Mesías en esta generación, ya lo tenemos. Baruch Hashem, bendito sea el nombre de Hashem por los siglos de los siglos. Amén.